El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo es destruido o se destruye a sí mismo, es el final de una civilización. Para nosotros hoy en día, en nuestras vidas cotidianas, es algo irrelevante. Y estamos muy seguros de que no nos sucederá. Pero en algunas civilizaciones ya sucedió. El imperio, como forma de gobierno, ha moldeado nuestras vidas durante milenios. El imperio romano, el imperio mongol, el imperio británico. Todos han dominado tierras y pueblos, pero ninguno fue pionero. En el siglo 24 antes de la Era Común, Mesopotamia estaba compuesta por muchas ciudades-estados, cada una con su propio rey y dios patrono. Sus habitantes principales eran dos grupos étnicos distintos: los sumerios en el sur y el pueblo semita acadio en el norte. En el 2334 antes de la Era Común, los acadios conquistaron las tierras sumerias y unieron los reinos de las ciudades-estados aquí para crear una nueva forma de organización política: el imperio. Fue la primera vez que se vio multiculturalidad y plurilingüismo en un grupo de ciudades-estado unidos bajo un mismo estandarte. Esto representa un cataclismo en el gobierno. Es un nuevo estado de organización política que nunca se ha visto antes. El imperio acadio fue el primero en el mundo y reinó desde el este del Golfo Pérsico hasta llegar al oeste del mar Mediterráneo, por todo el norte de la actual Turquía. Vemos que este imperio aparece de la nada, y de pronto el idioma acadio se impone para convertirse en el principal de toda esta región. Bajo el mando de los acadios, la vida en Mesopotamia prospera. Aprovechan su poder y su alcance territorial para darle paso a un periodo de gran prosperidad dentro del imperio. Sus rutas comerciales siempre abarcaban largas distancias fuera del imperio. Hacían negocios en India y en el Mediterráneo, con personas con hermosas dotes artísticas que llegaban a montones. Perlas, marfil, elefantes e hipopótamos. Incluso animales vivos como monos. Todo lo que puedas imaginar. Todo ingresaba para hacer al imperio más rico y opulento. Pero después de 140 años, en el 2193 antes de la Era Común, el imperio acadio se fracturó. A medida que el imperio se sumergía en el caos, todas las regiones eran abandonadas. La propia existencia del imperio acadio fue olvidada con el pasar de los años. ¿Por qué el primer imperio del mundo habría sido borrado de la historia? El imperio acadio no resurgiría hasta que un arqueólogo británico hiciera un hallazgo que nada tenía que ver con este. En la ribera este del río Tigris, Sir Austin Henry Layard descubrió algo increíble: el palacio del rey de la ciudad bíblica de Nínive, la capital del imperio asirio, la sociedad que ascendió al poder durante 1000 años, luego de la desaparición de los acadios. Layard excavó durante años, pero no fue sino hasta los últimos días de la expedición que hizo su gran hallazgo. Los obreros de Layard descubrieron una cámara que tenía 30.000 tablillas de arcilla, todas grabadas en escritura cuneiforme, el antiguo sistema de escritura de los asirios.
Layard se encontró con los restos de la biblioteca más grande conocida de la civilización antigua, la biblioteca de Arsubanipal, el rey de los asirios. ¿Qué secretos podrían guardar estas tablillas? Para los arqueólogos del siglo XIX, estos textos de escritura cuneiforme podrían guardar infinidad de información sin revelar sobre la historia de la antigua Mesopotamia. El problema es que nadie puede leerlos. Están escritos de forma indescifrable de escritura cuneiforme. Para lograr develar los secretos del antiguo Medio Oriente, necesitan descifrar el código cuneiforme. Durante los últimos 15 años, el arqueólogo británico Sir Henry Rawlinson ha trabajado para traducir el cuneiforme. El cuneiforme no es un idioma, es un sistema de escritura. En épocas modernas sería como usar el alfabeto latino para escribir en inglés, francés, español y alemán. La escritura cuneiforme podía usarse para escribir cualquier clase de idioma antiguo. Rawlinson estaba obsesionado por entender cómo funcionaba el sistema de escritura cuneiforme. Henry Rawlinson era un oficial del ejército británico y fue enviado a un puesto en un área en lo que ahora es Irán. Y vio esta enorme montaña, el monte Behistun, que estaba junto a la antigua ruta de la seda, y a medio camino hacia el risco había una inscripción antigua. Se dio cuenta de que estaba escrito en el sistema cuneiforme y también que la escritura no estaba en una sola lengua. Parecían 3 lenguas diferentes, escritos en cuneiforme. Identificó uno, el persa antiguo. Pero, ¿cuáles son los otros 2? Rawlinson ya había traducido la inscripción cuneiforme en persa antiguo, pero los otros idiomas seguían siendo un misterio. Cuando vio el hallazgo de Layard, notó que la escritura cuneiforme de estas tablillas era la misma que uno de los idiomas desconocidos escritos en cuneiforme de la excavación de Behistun. Si podían descifrar qué decían las inscripciones de Behistun en esta lengua, ese podía ser el punto de partida para decodificar lo que decían las tablillas de la biblioteca. Entender este idioma puede ser la clave para revelar los secretos de la antigua Mesopotamia. Él volvió a la inscripción de Behistun. Se asumió que los 3 idiomas grabados con el sistema de escritura cuneiforme decían lo mismo. ¿Allí ya sería oculta la respuesta? Rawlinson ya entendía la inscripción en persa antiguo. Si él la usaba para decodificar los símbolos repetitivos y resolver qué podía significar, podría decodificar los otros 2 idiomas misteriosos. Si Rawlinson logra conseguir similitudes entre el persa antiguo y el idioma desconocido, ambos en cuneiforme, podría crear un alfabeto para decodificar la biblioteca de Nínive. El persa antiguo usa unos 43 símbolos diferentes y él nota que cada uno corresponde a una letra o a un número. Sin embargo, las otras 2 lenguas parecen tener muchos más símbolos. Y esto le da una idea a Rawlinson. Hay muchos símbolos cuneiformes para que cada uno represente una letra. En cambio, el idioma debe ser silábico, en el que cada símbolo representa una sílaba. Rawlinson probó ensayo y error en los que relacionaba símbolos cuneiformes en el idioma desconocido con los símbolos que él entendía del persa antiguo. Lo plantea como si esto significa rey o dios en persa antiguo, quizás signifique esto en esta lengua misteriosa. ¿Tendrá lógica? Solo debía probarlo. Le toma casi 10 años, pero Rawlinson descifra el código. Logra leer las tablillas de la biblioteca de Nínive. Y resultaron ser muy valiosas. Había textos de medicina, había textos de astrología y había una sección enorme de historia. Fue extraordinario. Los escribas no solo habían escrito la historia de su propio pueblo, los asirios, sino también de los pueblos que les precedían. Hubo un imperio de cuya existencia no supimos, que fue declarado el más grande de todos los tiempos.
Allí Rawlinson encontró referencias del primer imperio del mundo, un imperio que reinó a través de toda Mesopotamia. Rawlinson los bautizó los acadios. Los arqueólogos estaban consternados. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo es que nunca supimos de ellas? ¿Cómo es que una civilización entera fue destruida de manera tal que se perdiera por completo con el paso del tiempo? ¿Cuándo existieron los acadios? ¿Cuándo fueron exterminados? ¿Qué causó su destrucción? Rawlinson pasó años traduciendo tablillas cuneiformes, una tras otra, buscando una pista. Pero en 1867, casi 10 años después de que Rawlinson descifrara el cuneiforme acadio, encontró una tablilla. Fue la leyenda de Sargón, de Akkad, el primer rey del imperio acadio. Rawlinson había descifrado la primera parte de la historia acadia. En el 2334 antes de la Era Común, Sargón llegó al poder como rey de Kish, una ciudad-estado en la región acadia de Mesopotamia. Desde el inicio, la historia acadia está llena de violencia y conflicto. Sargón luchó guerra tras guerra, expandiendo su reino por toda Mesopotamia, conquistando y subyugando ciudades-estados sumerias y acadias por igual, para crear el imperio acadio, el primero del mundo. Para proveer de fondos a la administración de este nuevo imperio, Sargón ordenó a cada ciudad-estado pagar su cuota en impuestos. Los impuestos es el precio que pagas por una sociedad civilizada. Así que Sargón le exigió a cada individuo que produjera cierta cantidad de granos y lo llevara a un centro administrativo. Estos centros administrativos eran en esencia depósitos de granos. Y Sargón necesitaba muchos granos, en particular para financiar una invención suya, el primer ejército permanente del mundo. De dedicación plena, bien equipado, soldados profesionales, siempre listos para combatir. En la antigüedad, si necesitaban ir a una guerra o a combatir, llevarían un ejército reclutado. Eran soldados que quizá eran agricultores o pastores, no solían ser guerreros profesionales, y no todos eran necesariamente buenos en ello. Pero a medida que avanzaban a este ejército de dedicación plena, había personas que sabían cómo matar. Pero es bajo el gobierno del rey acadio Naram-Sin, en el 2254 antes de la Era Común, que el imperio alcanza su cúspide. El monarca invirtió una fortuna inmensa en proyectos de construcción acadios, exaltando sus templos y ciudades. De haber visitado estas ciudades, habríamos quedado atónitos. Habríamos visto estatuas radiantes de oro y cobre. Mediante la conquista, Naram-Sin controlaba tierras desde el este del Golfo Pérsico, bordeando el reino de Elam, actualmente Irán, hasta el oeste y en dirección norte del mar Mediterráneo, que es la actual Turquía. Tierras que bordeaban el territorio de tribus nómadas de montaña, conocidas como los Gutis. Naram-Sin se autoproclamó rey de las 4 partes del mundo. Gobernó sobre todas las tierras conocidas por los acadios. Pero incluso eso no era suficiente. Naram-Sin se autoproclamó un dios. Imagínense el ego de este hombre. Existen figuras talladas de él en las que usa un casco con cuernos que solo los dioses usan y duplica el tamaño de sus soldados. La importancia es tal que es un dios viviente. El imperio acadio logró algo extraordinario. ¿Cómo es que los arqueólogos no sabían nada de este hasta ahora? ¿Qué pudo causar la desaparición del primer imperio del mundo? Debe existir alguna pista del por qué los acadios fueron borrados de la historia. Mientras ahondaban más en las tablillas cuneiformes, descubrieron una inquietante leyenda: la maldición de Akkad.
La historia dice que Naram-Sin atacó la ciudad de Nippur, destruyó su templo y cometió actos profanos. Como consecuencia de ese acto, ellos lo maldijeron. Los dioses estaban tan consternados por las acciones de Naram-Sin que pidieron por la destrucción de su imperio. Un fragmento de la maldición de Akkad dice que en los caminos de sirga de tus barcas no crezcan más que hierbajos, que en los caminos de tus carros no crezca más que la planta de la lamentación. Akkad, que en lugar de tu agua dulce no fluya más que agua amarga. Debido a la arrogancia de Naram-Sin, los dioses destruyeron el imperio acadio. ¿Acaso el imperio vivió un colapso a gran escala? Los arqueólogos necesitan saber cuándo existió el imperio acadio y cuándo fue exterminado. El arqueólogo y filántropo Herbert Weld Blondel donó su colección de antigüedades del Medio Oriente al Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford. Para los curadores, uno de los objetos es particularmente interesante: un pequeño prisma cubierto de inscripciones cuneiformes. Es una copia de la Lista Real Sumeria. La Lista Real Sumeria fue escrita alrededor del 1800 a.C. en la antigua lengua sumeria. En Lista, los reyes y las ciudades que gobernaron. También dice la duración de cada uno de los reinos. Los acadios están incluidos en esta lista. Si es posible descubrir cuándo reinó un rey, también puedes saber cuándo reinaron los demás. Entonces, si al leer la Lista Real Sumeria obtenemos una fecha, entonces podremos datar a los acadios. Sabríamos por primera vez en la historia moderna cuándo existieron los acadios. Pero sin un punto de partida o un año como referencia, esta información era inútil. Consultaron la biblioteca de Nínive una vez más. Allí estaban los registros antiguos de eclipses solares. Los investigadores notaron que si se encontraban un eclipse solar registrado por astrónomos con un calendario que pudiéramos comprender, podrían usarlo para sincronizar los calendarios que usaron en la Lista Real Sumeria. Y lo encontraron. Un eclipse registrado por los antiguos griegos el 15 de junio del 763 antes de la Era Común. El origen del Imperio Acadio podría ser fechado. Sabemos que Sargón el Grande comenzó su reinado en el 2334 antes de la Era Común, pero luego en el 2193 la Lista Real Sumeria registra lo que parece ser un colapso total del Imperio Acadio. Repiten mucho la frase ¿quién era rey? ¿Quién no lo era? Los reyes reinaban por 1 o 2 años como mucho. Esto sugiere que había intranquilidad, había caos y una tremenda confusión. Quizá era un imperio que estaba en medio de una fractura. La Lista Real Sumeria insinúa que este gran imperio implosionaba, pero no dice por qué. Los arqueólogos tienen el año del colapso, la fecha de la muerte del Imperio Acadio, pero aún no saben por qué los acadios se extinguieron. ¿Qué pudo haber detonado el colapso repentino del primer imperio del mundo? Enfocaron su atención en cómo los acadios lograron sobrevivir y prosperar en medio del clima tan duro del Medio Oriente. Quizá esto podría darles una pista. Los acadios no fueron la primera civilización que emergió en Mesopotamia. Hace más de 5.000 años, en el 3100 antes de la Era Común, las primeras grandes ciudades sumerias surgieron del desierto. Son estas ciudades-estados aisladas que los acadios conquistaron y unificaron para crear el primer imperio del mundo. Estos sumerios fueron de las primeras personas en usar las ruedas, el arado, la elaboración de cerveza y en desarrollar el primer sistema de escritura, los inicios de la inscripción cuneiforme. Los sumerios lograron todo esto porque dominaron la agricultura. La abundante comida que produjo la agricultura
les permitió pasar de cazadores-recolectores nómadas a vivir en asentamientos y luego en grandes ciudades. Y dos atractivos naturales de Mesopotamia fueron cruciales para el florecimiento de la primera civilización del mundo. Mesopotamia es una palabra griega hermosa, significa entre dos ríos. Si las separas, meso significa entre y potamia significa ríos. Y esos dos ríos a los que se refiere son el Tigris y el Éufrates. Los ríos en tiempos antiguos eran una fuente de vida. En la época del Imperio Acadio, el clima en Mesopotamia era similar al de ahora. Grandes valles desérticos con focos de tierra fértil, extendidos por la orilla de estos dos ríos. En tierras donde las lluvias son escasas, los sumerios encontraron la forma de usar estos ríos para convertir el desierto en una potencia agricultora. Construyeron extensos canales de riego. Cuando los acadios capturaron y controlaron las tierras sumerias, sabían la importancia de este sistema de canales para su supervivencia, pero también para sus planes de expansión. Instalaron un sistema burocrático complejo para manejar el flujo de agua. Todo el antiguo sistema de Mesopotamia o Acadia se apoyaba en la funcionalidad de los canales de riego. Para poder lograr producir tanto trigo como ellos, usando esta técnica, debían mantener de forma constante estos complejos sistemas de canales de riego. Una de las mejores contribuciones de los acadios ha sido la burocracia, la administración. Para mantener estos canales de riego, necesitas tener un gobierno resistente que pueda inspeccionar la administración. El problema con los acadios es que, mientras más se desarrollan, parecen ser las víctimas de su propio éxito. Mientras el imperio se expande, hay una constante demanda de comida. Hay muchas más bocas que alimentar. Con toda la presión puesta en la agricultura acadia, ¿cómo logran alimentar un imperio entero? Los arqueólogos consultan sus registros. Allí consiguen evidencia de la expansión acadia dentro del Valle del Jabur, lo que ahora es el noroeste de Siria. Cuando avanzas al norte de Mesopotamia, el paisaje cambia casi de forma radical, de desiertos áridos a valles. Lo que vemos es que a diferencia del sur, donde hay riego, aquí primordialmente hay agricultura de secano. La agricultura de secano depende solo de las lluvias y la absorción de los cultivos. No es tan eficiente como la agricultura de regadío, pero en el Valle del Jabur encontraron la forma de alimentar su imperio. La producción de granos era crucial para alimentar su ejército permanente. La historia acadia está cargada de conflicto. El norte sería un objetivo ideal para un enemigo de ellos, y tenían muchos. Los arqueólogos buscaron en el norte alguna evidencia sobre el colapso del imperio acadio. El conocido arqueólogo británico Max Mallowan excava las ruinas del Tel Brak. Es un enorme yacimiento de 7.000 años en el cultivo de secano del Valle del Jabur. Sin duda, es un gran punto que debe tener restos acadios. El problema es por dónde empezar la excavación. Sir Mallowan recurre a tecnología de punta. Fotografía aérea. En la década de 1920 esta área fue fotografiada desde lo alto. Esto le da a Mallowan vista de águila para detallar el Tel Brak y le permite identificar con más claridad cualquier creación humana. Cuando Mallowan empezó a cavar, la inspección aérea rindió frutos. Encuentra paredes, pero no paredes cualesquiera. Pronto nota que se trata de un palacio, con un depósito de granos anexo y que además es una fortaleza. Pero esto no fue lo único que Mallowan encontró. En los bloques está grabado el rey Naram-Sin. Esto nos indica que fue construido en la cumbre del imperio. Pero este palacio, este depósito de granos y esta fortaleza no están terminados. Detuvieron la construcción a medio camino.
¿Qué hizo que los acadios abandonaran la construcción de una fortaleza en un lugar tan importante y estratégico? Los arqueólogos necesitan saber si esta área está conectada al colapso. En las décadas siguientes, se descubrieron más y más lugares acadios a lo largo del Valle del Habur. Los arqueólogos estaban impactados por sus hallazgos. Los acadios abandonaron un lugar tras otro. En Tel Leilán, los arqueólogos encontraron bolas intactas de arcilla que se usaban en las prensas de tablillas cuneiformes, abandonadas en el lugar en el suelo del edificio administrativo acadio. ¿Por qué las personas dejarían objetos útiles? Además, lo más visible de este lugar son las bases de una nueva edificación que no fue terminada. Los arqueólogos incluso encontraron ladrillos sin usar situados junto a la edificación incompleta. Es evidencia de que el lugar fue abandonado con rapidez. ¿Por qué los acadios abandonarían una región tan importante? ¿Esto evidencia de que fueron atacados? Si vas a conquistar un imperio antiguo, primero debes arrebatarles su habilidad de alimentarse. En un imperio tan amplio, una de las cosas que debes hacer es empezar a arrebatarles las ciudades productoras de granos. ¿Podría esto explicar cómo los acadios desaparecieron de la historia? ¿Fueron eliminados? Los arqueólogos necesitan descubrir si hay alguna evidencia de guerra. Maria Agnes Corti es geóloga y especialista en análisis de terrenos. En 1990, la llevaron a analizar lugares a lo largo del Valle del Habur. Pude ver algo negro que parecía venir de superficies ahumadas y pude seguirlas a lo largo de mi búsqueda. Corti había encontrado evidencia de un incendio masivo. ¿Tel Brak fue destruido por un conflicto? Esto explicaría las bolas de arcilla abandonadas y el proyecto de construcción incompleto. Si la fortaleza fue atacada, puede que los habitantes se vieran forzados a huir y abandonar el lugar. Por fortuna, los registros en cuneiforme proporcionan mucha evidencia de los acadios en guerra. No todos querían formar parte del Imperio Acadio. Hubo rebeliones constantes, tenían que lidiar con mucha intranquilidad. Y en el este estaban los Gutis, guerreros nómadas de las montañas que atacaban constantemente los límites del imperio. Pero los acadios eran muy buenos peleando. Los acadios lograban ser poderosos porque tenían un ejército permanente. Otra cosa que los acadios podían hacer era el uso impecable del arco y la flecha. No era necesario tocar a su oponente y al momento de enfrentarse cuerpo a cuerpo en el combate, ya habían ganado la guerra. Los acadios podían sostenerse, y un análisis más detallado de las capas de terreno quemado revela algo inusual. No había rastro de fuego, así que encuentras restos negros que tienen toda la característica de restos ahumados que, en teoría y en una situación normal, digamos, estarían asociados a estructuras de combustión, pero allí no había ninguna. En esa sustancia negra identifiqué la presencia de compuestos que indicaban una vaporización de extrema rapidez y a temperaturas muy altas, y a esto le llamamos combustión súbita generalizada. Hemos podido practicarla en laboratorios experimentales, y hace 4.000 años las personas no podían hacer lo mismo. La capa quemada no pudo ser causada por invasores. Un análisis más detallado del terreno revela otra cosa inusual para Corti. Tel Brak fue atacada desde arriba, golpeada por detritus que cayeron desde arriba. Se trata entonces de una lluvia de detritus exóticos, diría yo, y solo pueden venir de grandes alturas. Corti necesitaba saber qué pudo causar esta clase de destrucción durante el tercer milenio antes de la Era Común. ¿Estaba ligado al colapso del Imperio Acadio? Ella expandió su análisis a otros lugares acadios en el Valle del Habur. Fue el mismo patrón de destrucción encontrado en toda la región. Puede que explique el colapso del Imperio Acadio.
En 1991, Corty analizó 50 kilómetros, del noreste de Tel Brak a Tel Leilan. Allí, ella hizo un hallazgo sorprendente. La misma capa incendiada por combustión súbita generalizada, y encima de esta algo inusual. Polvo. Bastante. La capa de polvo en Tel Leilan podría tener unos 10 centímetros de espesor o más, dependiendo del lugar. Suscríbete 100% online para acceder a tu próximo Toyota en cuotas. Más fácil, más rápido. Ingresa en toyotaplan.com.ar. Toyota Plan, un plan de... Y de cuánto material se haya acumulado en depresiones o en áreas bajas. En esos casos podría llegar hasta 1 metro de espesor. Los análisis arrojaron una capa delgada de detritus grueso y luego una capa gruesa de polvo fino. Para Corty, esto indica que la superficie fue golpeada con detritus grueso, impactó el terreno local desde el aire y luego se situó como una capa de polvo. Algo lanzó este detritus grueso sobre Tel Leilan con una fuerza avasalladora. Pero estas no son las únicas pistas inexplicables que encontró Corty. En todos los sitios enterrados entre el detritus había pequeños pedazos de plástico. El Antropoceno. Me refiero a la época geológica actual. Se define por la presencia de plástico y microplástico. Pensé como todos que se trataba de contaminación como muchos colegas habían encontrado. Para mí era material industrial. No entendía por qué estaba en estos yacimientos arqueológicos y no tenían por qué interesarme. Corty empezó a inspeccionar fuera del Valle del Jabur para ver si había algún otro yacimiento arqueológico que mostrara características similares. A 300 kilómetros de Tel Leilan están las ruinas del palacio de Tel Amar. Allí, los arqueólogos han descubierto algo increíble. Pude constatar que el palacio del Imperio Acadio se desplomó totalmente. La estructura estaba desestabilizada por completo y cayó del todo. Nos quedamos atónitos al ver estos registros. Décadas de análisis le indican a Corty que la destrucción fue causada por ondas de choque. La evidencia apunta a una gran fuerza explosiva que arrasó a través del norte de Mesopotamia. Pero Corty no tiene idea de lo que es. ¿Podría explicarnos por qué estos lugares acadios fueron abandonados? Creo que cuando hacemos descubrimientos de este tipo, no sabemos si cambiarán nuestras vidas. Pero no puedes descartarlos. Sería como si un detective estuviera siguiendo a un asesino en serie. Por decir algo, no se rinde porque sabe que consiguió algo relevante. En Perpiñán, Francia, en el Centro Nacional Francés para la Investigación Científica, Corty y un equipo de físicos analizan el patrón de destrucción. Como el detritus golpeó los lugares desde arriba, investigaron los fenómenos naturales del cielo. ¿Pero qué pudo provocar esta rápida explosión de alta intensidad de calor? Corty obtiene una pista. Un reporte de un accidente del servicio de emergencia, el cual ha estado investigando la muerte de alguien herido por un rayo. Increíblemente, en la escena del accidente, los trabajadores de emergencia descubrieron un material familiar. El mismo polímero plástico que Corty encontró a lo largo del Valle de Jabur. Y en ese momento dije, ¡oh, la! No era contaminación, no coincide. No tiene las características de un plástico industrial. El plástico industrial está formado por la combinación y proceso de subproductos de petróleo crudo. Tiene una estructura molecular única, pero los polímeros plásticos registrados en la escena del accidente son diferentes. Hemos podido identificar todos estos efectos en la víctima, los rastros del rayo, y hemos concluido que ciertamente hubo una transformación en la piel, una transformación de los efectos en polímeros. Estamos frente a un fenómeno de plasma. El rayo globular, que es el que dispara el plasma, hace transformar el aerosol en nanopartículas. ¿Por qué son tan importantes estas nanopartículas? Porque es el mismo dióxido de titanio en nanosheets que identifiqué en la matriz de polímeros que encontré en Tel Leilan. Puedo darles una lista de todos los sitios.
Los polímeros plásticos encontrados en el cuerpo de la persona golpeada por un rayo fueron los mismos que Corty encontró en las excavaciones arqueológicas acadias. Sus análisis arrojaron que el plástico que descubrió no era polución después de todo, sino un polímero plástico natural producido por un rayo. Corty tiene la impresión de que el rayo fue el responsable de la destrucción de las localidades acadias a través del Valle del Jabur. Pero ¿cómo es que puede formarse una tormenta eléctrica tan grande? Después de décadas de análisis, Corty ha desarrollado una teoría que ella cree que lo explica: una explosión de polvo. Esta requiere de una inserción masiva de polvo en lo alto de la atmósfera. Es probable que de una erupción volcánica. Mientras esta enorme cantidad de polvo se mueve entre la troposfera y la estratosfera, crea fricción y el aire se carga con electricidad estática. El campo eléctrico se vuelve tan grande que desgarra los átomos y crea canales de plasma. Cuando estos canales se conectan, permiten que la electricidad fluya y se forma el rayo. Mientras esta enorme cantidad de polvo desciende a la Tierra, genera una tormenta eléctrica sumamente poderosa y localizada. Cuando toca el suelo, la energía que descarga es de gran magnitud. Cuando enfrentamos un rayo globular, hablamos de hipervelocidad. Hay muchos de estos. Tenemos Mach o Mach 10. Por lo tanto, tenemos velocidad hipersónica. Hay quienes comparan estas manifestaciones con una bomba atómica. Estamos hablando de una explosión hiperpuntual. La fuerza de la energía está concentrada en el rayo y a una concentración extremadamente alta. Tela Mar fue desestabilizada por completo y se desmoronó por completo. Esto ocurre en varios microsegundos. Debió ser algo extraordinario. El polvo intensificado necesario para este fenómeno puede explicar la capa gruesa de polvo encontrada en Tel Leilan. Los análisis de Corty arrojan que se depositó durante cierta cantidad de días. También explicaría la capa de hollín encontrada a través de toda la región, calor intenso causado por un rayo. Pero prueba lo imposible que es para Corty datar las capas de destrucción de cada localización de forma definitiva en el periodo acadio. Sin un rango de fechas que conecte estos lugares, no hay forma de conectar la teoría de Corty al colapso del Imperio Acadio. Pero estaba claro que una gran cantidad de polvo se acumuló en Tel Leilan. ¿Qué otra cosa pudo generar esta cantidad de polvo? ¿Y sería posible datarlo al colapso del Imperio Acadio? El Dr. Frank Sirocco es especialista en sedimentos marinos. Fue abordado por arqueólogos que investigan el abrupto final del Imperio Acadio. El fondo marino es perfecto en muchos sentidos para registros de polvo en áreas extensas, porque no hay otra cosa que se deposite allí. Al menos nada que proceda de la tierra. Los vientos que vienen del desierto, los vientos chamal, traen una carga de polvo a lo largo del océano. Y esta carga de polvo cae en el agua y se asienta en ella. Las partículas de polvo se hunden en el agua y crean capas en el fondo marino. Sirocco les sugirió que vieran las muestras tomadas del Golfo de Omán. Si hubo un suceso con polvo en Mesopotamia, aparecería aquí. Sería fundamental que pudieran fecharlo en el periodo acadio. El Dr. Sirocco analiza la muestra y busca específicamente dolomita, un mineral característico del polvo encontrado en Mesopotamia. A menudo la concentración de dolomita llega a un 5%. De pronto encontramos contenido en este núcleo del Golfo de Omán que aumenta a 10, 20% o más cerca de esa escala de magnitud. Y esa fue la primera vez que lo vimos claro. Tuvo que haber ocurrido una fuerte tormenta de polvo en el 2200 a.C., basándonos en los datos que tenemos de esa época. Esa fue la mejor señal que hemos encontrado en el polvo durante los últimos 10.000 años. Es impresionante que el aumento de polvo durara 300 años.
Corti cree que su teoría de la explosión de polvo ocurrió en pocos días y en el espacio. Pero para Sirocco hubo un periodo de polvo mucho más largo. ¿Qué pudo causar este aumento tan prolongado en la historia del sedimento? Solo un suceso así pudo generar una señal como esta en los sedimentos marinos durante un periodo tan extenso. Es evidente que solo pudo haber ocurrido durante una sequía. Una sequía de 300 años podría ser la explicación del colapso del Imperio Acadio. Tan pronto la sequía les arrebató su base agrícola, hubo demasiadas bocas hambrientas para alimentar. El imperio se derrumbó. Parece que no fueron la única civilización que experimentó conmoción en este punto de la historia. Desde el Imperio Antiguo de Egipto, toda la región hasta la civilización del Valle del Indo, en la actual Pakistán, las civilizaciones colapsaron y ciudades enteras fueron abandonadas. Una fuerte sequía en toda la región empezaba a cobrar sentido. ¿Pero los acadios dejaron alguna evidencia que respalde esta teoría? Los arqueólogos consultan una vez más la lista real sumeria. Después del año 2193, la lista real sumeria contiene una frase muy ominosa: ¿quién es rey? ¿Quién no es rey? Que sugiere la peor de las confusiones o quizá el caos. Los gobernantes estaban en el trono por muy corto tiempo. Los picos de polvo en las muestras de sedimento tomadas del Golfo de Omán muestran un aumento cerca del 2200 antes de la Era Común, lo que concuerda a la perfección con este caótico desplome descrito en la lista real sumeria. La sequía parece ser la causa más probable del colapso del Imperio Acadio. Pero hay un problema con los resultados del Dr. Sirocco. Estas muestras de los sedimentos marinos no pueden ser analizados a una resolución alta para una datación más exacta. Hay un error integrado de un rango de 300 años. La sequía pudo perderse el ascenso o caída de todo el Imperio Acadio. Sin una fecha precisa, es imposible probar que la sequía coincidió con el colapso del primer imperio del mundo. Pero luego, un golpe de suerte. En el 2018, el Laboratorio de Investigación de Paleoclimatología de la Universidad de Oxford recolectó muestras de estalagmitas de cuevas a las afueras de Teherán, en Irán. El laboratorio estudia la geología alrededor del mundo y lo que ésta nos dice del clima en el pasado. Las estalagmitas son buenos proxies climáticos, lo que significa que estas nos dicen algo acerca del clima en el que se desarrollan. Mientras los investigadores analizan el historial de los sedimentos en las muestras de las estalagmitas, consiguen algo inesperado. Hay un incremento de polvo alrededor del año 2200 antes de la Era Común, que duró unos 300 años. ¿De dónde viene ese polvo? Si ven los análisis paleoambientales, el área principal de donde viaja ese polvo es de Mesopotamia. Como las pruebas se hicieron a una resolución alta, es posible datar el periodo de polvo con precisión. Coincide a la perfección con las muestras de Omán. Esto muestra una probable sequía en esa región. ¿Qué fue lo que causó esta sequía? Un fenómeno estudiado como el gran causante de una sequía en todo el mundo es el Niño. Pudo ser responsable de una sequía en el 2200 antes de la Era Común. El Niño ocurre cuando las aguas tropicales del este del Océano Pacífico se calientan de manera inusual. Los efectos del Niño son impredecibles, pero por lo general causan sequías alrededor del mundo. El Dr. Frank Sirocco sospecha de que el Niño es responsable de la sequía del 2200 antes de la Era Común. Pero ¿cómo descifras cuándo ocurrió el Niño a lo largo de la historia? Sirocco recurre a lo que sabemos ahora. Sabemos que el fenómeno del Niño causa un calentamiento en las aguas del Perú, que usualmente en esta región y por esta época del año son bastante frías. Lo que sucede con el agua caliente es que deja rastros en el plancton, que se asienta en el fondo marino cerca de las costas del Perú. Y podemos analizarlo más exactamente
con una partícula de sedimento del fondo y decir si correspondió a una fase de agua caliente o a una fase de agua fría. Cuando dataron la muestra, fue increíble ver un incremento de sedimento desde el 2500 al 2000 antes de la era común. Para Sirocco, esto indica un aumento de la actividad de El Niño alrededor del periodo en el que la sequía golpeó Mesopotamia. No hay evidencia que nos diga cuáles fueron los cambios provocados por el fenómeno del Niño en el año 2200, ni qué causó el 100% de la sequía en Mesopotamia. Lo único que sí podemos ver en las partículas de sedimento que obtuvimos cerca de las costas de Perú es que durante este periodo exacto entre el 2500 y el 2000, el fenómeno del Niño sufrió cambios sustanciales. Así que podemos concluir que en efecto existe una conexión basada en el conocimiento que tenemos hoy del clima. Para Sirocco, El Niño es la causa más probable de la sequía que desplomó el Imperio Acadio. ¿Pero había alguna evidencia arqueológica en el suelo que conectara la sequía con el colapso? Los arqueólogos analizaron de nuevo las capas de tierra en Tel Leilán. Si hubo una sequía, ¿habrá entonces evidencia de ello? Aquí, hicieron un descubrimiento sorprendente. Por lo general, lo que se encuentra en terrenos de yacimientos arqueológicos son patrones de actividad de lombrices. Lo que conseguimos en Tel Leilán es que la tierra era estéril, no había evidencia de actividad de lombrices. La tierra en Tel Leilán se convirtió en polvo. A diferencia del sur, donde la tierra tenía un sistema de riego, el valle del Jabur era regada por la lluvia. Si dejara de llover, la tierra se volvería estéril. La capa tan gruesa de polvo explicaría la teoría de la sequía. También lo harían las bolas de arcilla abandonadas para las prensas de tablillas cuneiformes y la edificación incompleta que encontraron los arqueólogos. Evidencia de que los habitantes de Tel Leilán abandonaron sus hogares. La sequía es un periodo devastador en cualquier grado porque te priva de cosas fundamentales. Necesitas agua para dar de beber a los animales, para regar los cultivos. Si no tienes agua, ¿cómo sobrevives? Si los habitantes de Tel Leilán no podían alimentarse y no había más agua para beber, esto podría explicar por qué fue abandonada. Cuando los arqueólogos hicieron la datación por radiocarbono de la capa de la población abandonada, obtuvieron que era del 2200 antes de la era común. Las personas empezaron a volver al lugar alrededor del 1900 antes de la era común. Así que hay un lapso de 300 años en los que nadie vivió allí. El paréntesis de fechas parece encajar a la perfección con las muestras de Omán y de Irán. La evidencia apunta hacia una sequía de 300 años que golpeó al Imperio Acadio justo en el punto en el que colapsó. Y se cree que el norte del imperio, que se apoyaba en las lluvias para sobrevivir, sufrió un impacto más fuerte. El incremento de impuestos en granos del Valle del Jabur fue crucial para sustentar el Imperio Acadio, en particular para financiar su ejército permanente. Las ciudades-estados resentidas de estar bajo el control acadio corrieron el riesgo y se alzaron contra él. Cuando no puedes alimentar a tu pueblo, estos empiezan a pensar que quizá no eres el rey correcto. El Imperio Acadio mantuvo el poder a través de su ejército profesional permanente. Tan pronto como los impuestos no llegaban para pagarles a los soldados, ¿qué esperanza había de que estos mantuvieran su lealtad? ¿Y qué esperanza había de que se mantuvieran en control sobre ese vasto y variado imperio sobre el que reinaban? Y se cree que los acadios no fueron la única sociedad golpeada por la sequía. A medida que escaseaban las lluvias, las tribus guti se mudaban al imperio, perseguían el agua descendiendo hacia Mesopotamia. Con el tiempo, mientras el Imperio Acadio se vuelve más difícil de mantener, los guti se convierten en una amenaza, hasta que todo se debilita desde adentro y los gutis pululan de la montaña y luego toman el Imperio Acadio. Pero dirigieron un imperio solo de palabra.
Con el imperio acadio debilitado por completo, pronto se separaría en ciudades-estados, como ya había sucedido con Mesopotamia 140 años atrás. El primer imperio del mundo, el imperio acadio, desapareció.